Vemos a un anciano haciendo una ecuación, cuando ve a una chica en un autobús, cuando se va se puede ver un graffiti que dice aparece el chico del bate. Vemos a esa chica intentando dibujar, pero no estaba conforme con el resultado y llega su jefe. La chica se llama Tsuki y le pregunta de cuándo estará listo el nuevo diseño y dice que será un éxito. En eso recibe una llamada de un productor y le dice que el diseño estará listo pronto. Sus compañeras la veían con desprecio. Al irse a su casa se encuentra con una anciana perturbadora y pasa corriendo. Cuando mira atrás ya no estaba, pero siente que algo se acercaba y empieza a correr, pero se termina cayendo. Al recoger sus dibujos uno había caído debajo de un auto. Después de mucho logra alcanzarlo, pero cuando mira al frente había alguien y la golpea. Tsuki estaba en el hospital y rápidamente se esparció la noticia de que había sido atacada, ya que era alguien popular. Cuando los policías le preguntan por su agresor, ella solo les dice que era alguien bajo y que era un niño, y les da un dibujo. Por el otro lado vemos al anciano del inicio y un señor que al parecer es un periodista, le pide perdón por no pagarle y que lo hará cuando escriba un artículo. En eso estaban bajando los policías y se topan con él, y les pregunta acerca del caso, pero no le dicen nada. Al parecer el periodista atropelló al anciano. El periodista se las arregla para saber a qué paciente fueron a ver, y la enfermera le dice el cuarto 510. Uno de los policías no creía lo que había escuchado. Al irse se ve el resultado de la ecuación, era 510. El periodista investiga a Tsuki y ya sabía dónde trabajaba, así que va a entrevistar a sus compañeras. Mientras la noticia de que el atacante era un niño se esparcía, al preguntar si habían visto a alguien similar, le dicen que hay una anciana con una apariencia perturbadora y que es de pequeña estatura. Así que los policías piensan que ella la atacó. Al ir a revisar dónde vivía solo estaba el periodista y les dice que no había nada, y que las personas le dijeron que la anciana desapareció después del incidente. Tsuki estaba revisando sus correos y veía que la gente estaba preocupada por ella, pero llega a la parte donde estaban los que la odiaban, y decían que mentía y que ojalá se muera. En eso se le cae el peluche, pero este se levanta y empieza a caminar, y le dice que ella no tiene la culpa y que le tienen envidia. Tsuki quería volver a trabajar y al colgarse le cae el celular. En eso aparece el periodista que la ayuda y quería entrevistarla. Ella no quiere, pero le muestra un dibujo y empiezan a hablar. Le dice que es difícil que una anciana le haya atacado y que ahora no aparezca, y tal vez lo hizo alguien que la odia. Empieza a decir lo que sus compañeras pensaban de ella. Le dice que el éxito trae envidia y que crea altas expectativas. Le dice que si él tuviera toda esa presión también mentiría. En eso que le preguntaba si el atacante existía en verdad, unos patinadores pasan y recuerda un poco más. Le dice a los policías que usaba unos patines dorados y que usaban una gorra de béisbol. Ya con eso se esparce más la noticia y este atacante ya tenía un nombre, el chico del bate. El periodista va a la casa de Tsuki pero no estaba. Tsuki estaba llegando cuando lo ve y empieza a huir. En eso se cae y deja un pañuelo. Seguía escapando cuando el periodista levanta el pañuelo y se escucha unos patines. Al girar lo golpean. El chico del bate se pone enfrente de Tsuki y le dice Tadaima. Y así empieza Paranoia Gent. Antes de empezar, los saludos para los que me siguieron en Instagram, que son para Deku Valdés, Martín FL, Last Chicken, Livans Imaginary y Daniel Morales. Vemos a un niño el cual usaba unos patines dorados y que usaba una gorra de béisbol. Este se llamaba Ichi debido a que era el número 1 en todo, estudios, deportes y popularidad, que incluso estaba postulando para ser presidente del consejo estudiantil. Al llegar a su colegio lo ignoraban y al revisar su casillero encuentra una nota que decía eres el chico del bate, pero eso no lo iba a detener. Sospecha que Ushi esparció el rumor, un chico pobre que solo era bueno en los estudios y que se metió de último como candidato. Al llegar a su mesa había más cosas del chico del bate y mira a Ushi y se empieza a deformar. Por el otro lado los policías interrogaban a Tsuki porque encontraron su pañuelo, pero Tsuki no dice nada. Uno de los policías decide preguntarle al peluche, Maromi, pero termina quedando como tonto. Mientras Ichi pensaba que hacer, Ushi se hacía más popular. Ichi le cuenta a su profesora particular, Harumi, que lo estaban molestando. Le pide que no diga nada ya que podría empeorarlo. Ichi decide encarar a Ushi y le pregunta si él esparció el rumor, pero eso termina saliendo mal ya que había alguien y les toma fotos que se han enviado a todos sus compañeros. Los policías van a la escuela de Ichi y le preguntan si conoce a Tsuki, pero dice que no la conoce. Ichi pensó que con eso se iba a solucionar, pero eso lo empeora todo. Al irse se encuentra con Ushi y llevaba una palmera. Ushi dice que lo comprende ya que él sufrió acoso en su anterior colegio y el psicólogo le dijo que debía ser extrovertido y por eso se hizo candidato al consejo estudiantil. Ichi dice que si el chico del bate golpeara a Ushi todo se solucionaría y él quedaría como un héroe por atrapar al chico del bate. En eso pasa el chico del bate y lo golpea. Ichi en vez de preocuparse se alegra y lo empieza a seguir, pero al verle la cara se ve a sí mismo. Ya estaba en la noticia la nueva víctima del chico del bate.
Shuki dice que se le hace familiar, Maromi le dice que eso no puede ser y que lo que pasó en el pasado no tiene relación con lo que está pasando. Los policías van al hospital y al momento de marcharse se ve otra ecuación, con el resultado de 1, que es Ichi. Ichi no quería ir a la escuela y empieza a tener alucinaciones. Vemos a un hombre que está haciendo el delicioso y al parecer esta chica era alguien que hacía eso por dinero. Revisa su celular y tenía un mensaje que decía que deje de hacer eso. Se pregunta de quién es y dice que ella es Harumi y vemos que era la profesora de Ichi. Al parecer el ataque a Ichi no fue una alucinación y lo atacó en verdad. Harumi al estar haciendo se pregunta de quién es y dónde está. Al parecer Harumi tenía doble personalidad y su otra personalidad se llamaba María. Según su doctor, María estaba desapareciendo y quiere que Harumi sea feliz y que encuentre su lugar. En eso recibe una propuesta de matrimonio y ya no tenía mensajes en su bandeja, así que empieza a guardar la ropa y el maquillaje de María. Al momento de estar en un paseo recibe una llamada y le dicen que tenía un cliente, pero dice que se retiró, pero le dice que ayer trabajó como siempre. Rápidamente va a su departamento y ve que todo estaba de vuelta. Revisa su bandeja y María le decía que no se pase de la raya. Mientras organizaban la boda, María seguía haciendo sus cosas. Harumi toma la decisión de deshacerse de las cosas de María, pero cuando ya se iba a ir, se cae y aparece María. Esto hace enojar a María, que incluso llama a su prometido. Enojada va y esta vez sí se deshace de las cosas de María. Al ir a visitar a Ichi, le menciona que gracias al chico del bate es libre. Al revisar su bandeja encuentra más mensajes de María. Harumi también quería ser libre, así que rompe el teléfono. En eso recibe una llamada a su celular y era María. Quería romper todo pero alguien la detiene y empiezan a pelear. La otra persona era María. En eso recuerda lo que le dijo Ichi. Uno de los policías dice que ella también se había relajado después del ataque, ya que las otras víctimas les había pasado igual, y como dijo el policía, Harumi era feliz, y justo en las noticias dice que atraparon al atacante. Cuando mostrarían su rostro, Maromi apaga la tele y dice que va a llegar tarde. Vemos lo que había pasado después de que el chico del bate atacó. La policía ya se tomaba esto en serio, y ya existían conexiones entre los ataques. Vemos que uno de los clientes de María era un policía y este era amigo de uno de los detectives. Sabían que Harumi era maestra de Ichi, pero no sabían que tenía otro trabajo, porque él evitó que se enteraran de eso, ya que él encubría a un yakuza en sus negocios, y María trabajaba para él. Le dan dinero para que no hable y también a una chica. Esta había estado ahorrando para construir una casa y lo estaba logrando, hasta que un día mientras leía un manga recibe una llamada y estaba un auto afuera. Le dice que Handa se iba a casar y como buen amigo debería darle 2 millones como regalo. Le dice que no podrá hacerlo y lo quema con el cigarrillo. Mientras veía su casa no sabía qué hacer. Ya en el banco una señora le agradece por brindar seguridad. En ese momento se le pasa una idea por la cabeza y era robarle, y lo hace, logrando conseguir 1 millón. Pero eso no bastaba y le dice que Handa está hospitalizado y que aceptará el millón y que debe conseguir los 2 millones faltantes. Y así empieza a robar y se hace conocido. Ya había pagado lo que debía, pero le dice que debe conseguir 5 millones más. El policía pide perdón por haber extorsionado a Handa y pide que lo perdonen y que tiene una esposa e hija y que pronto entrará al instituto. Le dice, para que tu familia sea feliz alguien debe ser infeliz y eso depende solo de ti, y le da un regalo. Ya con eso entra a robar una casa y en su mente se combinaba la realidad con el manga que había leído. Después de eso se encuentra con el detective y se ponen a tomar. Al irse pide que alguien lo ayude y que no quiere seguir haciendo eso. En eso se escuchan unos patines y lo golpean. Después de haberlo golpeado hace una pose fachera, pero el policía se levanta y le dice ¿qué piensas que haces? Y le lanza un zapato y lo empieza a golpear. En las noticias sale que encontraron al atacante y que ese policía lo atrapó. Los detectives iban a entrevistar al atacante. Al final no era un niño, sino un estudiante de instituto de octavo, llamado Kosuka. Le preguntan si él atacó a esas personas y dice que sí, ya que necesitaban ser salvados. Se lamenta por no salvar más personas, ya que él era el héroe elegido para derrotar a Guma. El otro detective le muestra una guía del guerrero oficial, ya que según Kosuka atacó a Ushi por una profecía. Empieza a contar de que sintió una presencia maligna que venía de Ushi. Cuando lo atacó rápidamente pasó a Ichi y tuvo una ardua batalla. Maniwa le seguía la corriente y le dice que deberían ir a la torre donde está el sabio. El sabio le dice mariposa y Kosuka dice que la princesa mariposa fue atacada, que en este caso es Harumi y lo reconoce como su atacante.
Después de salvar a la princesa había acabado el juego y dice que no podrá ir a ver al sabio de la aldea Miyoto. Ya con eso Maniwa entiende un poco más y se encuentran con la escena del inicio. Un ciclón se acercaba, vemos a una chica leyendo un cartel que dice intranquilidad por la amenaza provocada por la ciudad. Los detectives ya interrogaban a la anciana, pero ella no dice nada, ella dice que solo quiere ver a su nieta. Maniwa le dice de acuerdo y la anciana le empieza a contar sobre su nieta, que la empresa de su padre quebró y que su familia se separó. El detective jefe saca sus cigarrillos y la anciana los mira fijamente. Le da un cigarrillo y cuenta de que a pesar de dejarla con su tía, ella escapó. Vemos a la chica recordando de la unidad que era con su padre, e incluso le dice que cuando sea mayor quiere ser su novia. Siguiendo con la entrevista, el detective jefe se hartó de que no le dijera nada y le pide que le diga lo que sepa. Le dice que ahí no había nadie. Le dice que la chica extraña estaba sola desde el principio. La chica estaba intentando sacar un peluche y recuerda cuando jugaba con su padre. Al parecer tenían que conseguir un cuarto para Taeko, pero no había dinero, pero ella era feliz viviendo así. Los detectives estaban anotando todo lo que les decía la anciana. Taeko recibe una llamada y dice que no oirá su explicación y de que esa no era su casa. En eso dice que ojalá esa casa desapareciera y la casa de la anciana se destruye. Maniwa dice que al parecer el jefe estuvo en lo cierto y se pregunta qué tiene que ver Kosuka y que tal vez sea un imitador. Llaman a Natsuki y la vuelven a entrevistar y le dicen que quieren saber lo que ocurrió antes de que reconozca a su atacante. Vemos del por qué Taeko había escapado. Después de volver de la escuela estaba preparando una tarjeta para su padre cuando ve una carpeta y decide abrirla y eran fotos de ella cambiándose porque había una cámara escondida. El detective jefe le dice que entiende que estaba presionada por el nuevo diseño y que el tiempo se acababa, y que era más tranquilizador ser atacado. Le dice que encontraron una tubería cerca del lugar donde la atacaron y que alguien vio lo que sucedió. Taeko iba a lanzarse del puente cuando ve a alguien siendo arrastrado por la corriente y era ella misma, pero al ver bien era la anciana. Taeko pide que alguien la ayude, ya que no sabe qué hacer y pide olvidar todo. Según Tsuki, la anciana había desaparecido, pero ella vivía cerca y vio todo lo que sucedió, del cómo tomó el tubo y se golpeó la pierna. El chico del bate aparece y golpea a Taeko y vemos que Tsuki también recibe el golpe. Vemos que el padre de Taeko era el policía que trabajaba con los yakuzas. Hay una escena donde está con una chica y le pide que le diga papá, y aquí toma sentido del por qué dijo eso, re turbio. Llevan a Tsuki a la enfermería, pero Maniwa siente una mirada. La anciana estaba bien y su nieta va a visitarla. Por otra parte, Taeko había despertado y su padre le dice que se cumplió lo que pidió y que su casa desapareció. En eso Taeko le pregunta de quién es. Le reportan a los detectives que hubo un ataque con el modus operandi del chico del bate. Tsuki al despertar le dice al detective que el chico del bate estuvo ahí. Cuando van a visitar a la víctima del chico del bate se enteran de que atacaron a la hija de Hirokawa, el policía. Dice que no puede intervenir ya que la chica tiene amnesia. Al estar en el pasillo ve al anciano y como este miraba al espejo y en eso se ve a sí mismo. Al entrevistar al supuesto chico del bate el jefe le dice que solo es un impostor, mientras que Maniwa pensaba del cómo los que se sentían acorralados fueron atacados y se sintieron mejor después del ataque. Entrevista a Harumi y a Ushi si tenían algún problema, pero no le responden. Al hablar con el jefe le dice que todos los que fueron atacados tenían un problema, exceptuando a Ushi y a Hirokawa. Al romper el huevo recuerda lo que dijo Tsuki, que el chico del bate estuvo ahí, en eso recuerda al anciano y piensa que fue él. Al volver a entrevistar a Kosuka admite que era una farsa y quiso imitarlo y que atacó a Ushi y a Hirokawa. El jefe lo presiona para que diga cómo atacó a Ichi y a Harumi, pero este dice que no lo hizo. Maniwa ve al anciano otra vez y este estaba haciendo un truco de magia. Cruzaron una pared y luego les muestra un truco de dividirse en dos. Cuando ve al público ve que todos eran el anciano. En eso despierta de la pesadilla. Al ir a ver al anciano, este estaba haciendo una fórmula y en ella aparecía el nombre de Hirokawa. Al ir a preguntar si su hija tenía algún problema, simplemente se pone a llorar. Al revisar las llamadas se ve que cuando cortó la llamada recibió el golpe y fue cuando Tsuki se desmayó. Y dice que el chico del bate está suelto. En eso su jefe le muestra una solicitud para que descanse. Al ir caminando piensa en dónde estarían las personas acorraladas. En eso se le viene a la mente Kosuka y rápidamente van a su celda, pero ven a Kosuka fuera y el bate tenía sangre. Lo intentan parar pero se va y cruza la pared. Al revisar la celda estaba Kosuka muerto. En las noticias se lee que el posible atacante se había suicidado y los dos detectives son retirados del caso. Al estar caminando se pregunta por las personas acorraladas y en eso se da cuenta de algo y gira, pero solo era un sueño.
Abre una puerta y había muchos artefactos de radio y empieza a decir que el chico del bate ataca a personas acorraladas y que no está solo y que está en todas partes. Una anciana y un hombre tenían una mochila de Maromi y estaban esperando a Gaviota, pero resulta que Gaviota era una niña. El anciano se llama Abeja y el hombre Zebra. Y la anciana empieza a correr porque no es un fan de Cuties. Después de haberla perdido, Abeja toma una pastilla y se pregunta si será la última. Tenían pensado quitarse la vida, pensaban inhalar monóxido de carbono y tomar somníferos. Al estar tomando los somníferos, Zebra recibe la llamada y era Gaviota y les dice que estuvo ahí desde el principio. Sus planes son arruinados porque demuelen el edificio, así que piensan una nueva forma de quitarse la vida y dice que se lanzarán al tren. Abeja le dice a Zebra que él se lanzará primero y luego Zebra al saltar empuja a Gaviota en otra dirección. Ya estaba llegando el tren cuando un tipo se lanza. Dicen con que eso es lo que pasa cuando te atropella un tren. Zebra ve al tipo que se lanzó, que dice duele más de lo que creía. Gaviota dice que ella quería irse lejos en tren. Abeja dice hagámoslo y se van lejos. Suben la montaña y se iban a colgar. Zebra prepara la soga de Gaviota para que se rompa. Ya llegado el momento, la rama se rompe y se vuelve a arruinar sus planes. Y los tres deciden irse a un hotel y comparten el tiempo juntos. Cuando comían mencionan al chico del bate y de que sería bueno que viniera por ellos. Ya cuando estaban durmiendo se escuchan ruidos y era el chico del bate. En vez de asustarse lo empiezan a seguir. Al final no pudieron alcanzarlo y pensaban qué hacer ahora. En eso Abeja saca su píldora y se pregunta de si será la última. En eso ve a alguien pasar, pareciera sin importancia, pero vemos que Zebra y Gaviota no tenían sombra, y que él tampoco lo tenía. Abeja le pregunta si vuelven a subir a un tren e ir lejos, y así se van los tres juntos. Vemos una animación de Maromi, diciéndole a un beisbolista de que debe descansar. Era un proyecto en el cual estaban trabajando, Maromi dormitando. Sarut era el encargado de coordinar y de que se haga todo en las fechas indicadas. Vemos a los demás integrantes, en un momento cierra los ojos y está conduciendo un auto, y lleva una copia de Maromi dormitando. Vuelve a cerrar los ojos y estaba en la oficina, y el guionista había tenido un accidente. Les dejan unos peluches y Saruta vuelve a dormir, y vuelve a aparecer en el auto. Intenta no dormirse, que incluso se golpea, pero no puede evitarlo, y otra vez está en la oficina, y desconecta la computadora de uno del equipo. Nos enteramos de que habían atacado a un integrante del grupo. En eso su jefe le pide a Saruta que vaya por el trabajo de una animadora. Al tocar el timbre no responde, así que entra y toma el trabajo, pero ella ya estaba muerta. Volvemos al auto y la copia estaba mojada. Al limpiarla ve por el retrovisor y era el chico del bate. Vemos que todos los integrantes del proyecto habían muerto y el único que quedaba era él. Pensó que había escapado, pero el chico del bate aparece dentro del auto y lo golpea. Recogen la copia y la ponen en transmisión. Vemos a una señora a la cual le dicen que debe hacerse una operación y que su vida depende de ello. Al mismo tiempo se anuncia la serie animada de Maromi. Al estar caminando escucha del cómo se deformaba la apariencia del chico del bate y decían que era musculoso o que era un monstruo. Al llegar a su casa dice que sabe por qué está ahí, dice que ella lo llamó, porque ha pensado en desaparecer, pero estaba equivocada. Porque hacer eso sería traicionar a su marido, y él sabe quién es su marido. Le dice al chico del bate que aunque parezca que salva a las personas, no es así. Le pide que se siente y le dice que los humanos no son tan débiles como parece. Le explica que desde que nació fue alguien débil, y pensó que no llegaría ni a casarse. Pero llegó su marido que la aceptó y la apoyó. Vivían felices hasta que se enteraron de que no podían tener hijos. En vez de pensar que se acabó, su marido lo aceptó y dice que es la persona más noble que ha conocido. Con el pasar del tiempo su marido ya no estaba en casa y pensó que era por su situación de salud, pero se lamenta por haber desconfiado. Por el otro lado, su marido estaba tomando otro turno como guardia y se topa con un anciano, y este le pregunta si estuvo en la cárcel, porque tenía una cara familiar, pero era porque era el jefe Ikari, el detective a cargo del caso del chico del bate. El chico del bate fue haciéndose más y más grande y la esposa de Ikari dice que perdieron todo por su culpa. Perdieron la batalla juntos y cuando mira al frente se sorprende y el chico del bate sonríe. Pero la mujer se empieza a reír y le cuenta de que no están acabados ya que su marido consiguió otro trabajo. Ahí la golpea pero solo le hace un rasguño. El jefe Ikari se encuentra con Tsuki y le indica el camino. La esposa de Ikari dice que entró por una flaqueza y apareció para matarla, pero dice que ya no lo hará y que afrontará la realidad y no intentará escapar, y le dice que es una ilusión creada por las personas, como Maromi, y dice que aceptará la operación. El jefe Ikari fue a tomar con ese anciano y al salir ve que todo estaba en figuras de cartón y aparece un ladrón y lo empieza a perseguir. Minowa se encontraba enfrentando al chico del bate y dice que la desesperación, los rumores y la imaginación lo vuelven fuerte. El chico del bate era muy fuerte, que tiene que escapar.
Al visitar al anciano, este le dice que baile con el conejo. En eso va a ver a la esposa de Ikari y le pregunta de cómo venció al chico del bate y le dice que le dijo que era igual que Maromi y le pide que ayude a su marido. Por el otro lado, la popularidad de Maromi había vuelto y todas las personas tenían un peluche de él. Al estar pensando en lo que dijo a la esposa de Ikari, ve una entrevista donde está un cuaderno con bocetos y ve a Maromi y al chico del bate. En eso una conejita le dice que la siga y llegan hasta un lugar lleno de figuras y a un tipo con figuras de las víctimas del chico del bate. Dice que necesitan su ayuda para detener al chico del bate y conectan un cable y ven una noticia de una chica que sufrió un ataque hace 10 años y que esa chica era Tsuki. Por el otro lado, el jefe de Tsuki le pide un nuevo diseño y la presiona. Dice que lo único que tiene es a Maromi. Al salir se disculpa y se van, pero justo el chico del bate destruye el auto. Minao averiguó que tenía un perro llamado Maromi y también un bate, el cual su padre tomaba cada día y decía que haría pagar al culpable. Minao le llama a Tsuki y le dice que ya sabe todo y que su padre se lo contó. En eso se empieza a desesperar y aparece el chico del bate. Ya le iba a matar, pero aparece Minao y la defiende. Le pregunta al chico del bate si sabe qué bate es ese y se asusta. Y así lo parte a la mitad, pero este se regenera. Mientras estaban peleando, Maromi le muestra una puerta y dice que entre. El jefe seguía en el mundo de cartón, cuando se topa con Tsuki. Por el otro lado, el chico del bate había desaparecido y junto con él Maromi, y todos los problemas habían vuelto. Y una oscuridad atacaba. Una masa oscura empezó a atacar la ciudad y Maniwa se preguntaba dónde estaba Tsuki y escucha la voz del jefe. En el otro lado había una televisión y estaba Maniwa pidiendo que devuelva a Tsuki, porque al desaparecer Maromi la gente estaba entrando en desesperación y el chico del bate crecía sin parar. También dice que el chico del bate y Maromi son iguales. Cuando iba a decir lo que pasó con Maromi, el jefe destruye la televisión. En eso ve a su esposa a lo lejano, la cual estaba en una operación. Al estar tomando, ve que la mesera era su esposa. Al irse se cae y dice que no es nada y solo fue una taquicardia. Maromi le pregunta de cómo llegó ahí, a lo que le dice que suelte a su marido. Tsuki se lo lleva y Maromi hace caer todo. Ya con una versión niña de Tsuki van a ver los fuegos artificiales. Ahí vuelve a ver a su esposa y esta le dice que va a morir y solo quería volver a ver a su esposo. Ahí empieza a destruir todo porque era una ilusión, logrando volver al mundo real. Ahí Maniwa le explica que el chico del bate es el producto de una paranoia de Tsuki, ya que por un descuido soltó a Maromi y lo atropellaron, pero ella inventó de que la atacaron, para que su padre no la regañara, pero él sabía la verdad y no dijo nada. En esa aparece la masa negra, pero Maniwa dice que él tiene el bate de la verdad y que los protegerá, pero le dan un putazo y los hacen volar. Maromi protege a Tsuki de la masa negra, así que empiezan a correr. En lo que corrían se le cae Maromi y este se transforma en un perro y corre al otro lado. Lo sigue y es absorbida por la masa negra. Ahí recuerda lo que pasó, que descuidó a Maromi y lo atropellaron. En eso dice que fue atacada, pero la Tsuki mayor levanta a Maromi y le pide perdón. Y ahí el chico del bate le dice adiós, dejando así la ciudad totalmente destrozada. Después de 2 años habían terminado de reconstruir la ciudad y como siempre la gente tenía sus problemas. El jefe siguió trabajando como seguridad y Tsuki se cruza con el periodista. En eso vemos a un hombre escribiendo una fórmula. Ese mismo hombre dice que la historia empieza por el final, que las cosas se conectan y se vuelve al principio y que toda respuesta generará otro misterio. Y así termina Paranoia Gen. Espero que les haya gustado el video, ya saben qué hacer, darle like, suscribirse y si lo comparten me ayudarían mucho. Hasta la próxima.